pues aquí, hola amigos, estamos en la Feria del Libro nuevamente, estamos viendo, está llegando el doctor Hugo López-Gatell, pues así lo reciben. Bueno, ahorita lo vamos a ver aquí porque pues es su conferencia. Esta conferencia habla de la pandemia. Estar aquí y bueno, esta es la Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México y hoy tenemos el grandísimo honor de presentar a dos grandes doctores, que yo creo que han marcado la diferencia dentro del sistema de salud tanto de Estados Unidos como de México. Y los va a acompañar el escritor Paco Ignacio Taibo. Adelante, por favor. Con nosotros el doctor Hugo Gatell y el doctor Eric Mannheimer. Buenas tardes a todos y a todas en un Zócalo recuperado. Claro que sí. Ustedes lo recuperaron. Y una campaña de vacunación exitosa. Y unos ciudadanos responsables que combaten a la pandemia sin renunciar a que el Zócalo es nuestro, compañeros. Bien, vamos a empezar a conversar. Esta es una muy singular reunión. Tenemos por un lado al hombre que ha puesto el rostro, los consejos, ha recibido todas las bofetadas, mentiras, descalificaciones, persecuciones y demás basura que ha echado por delante la prensa reaccionaria y ha sostenido la información que ha permitido combatir la pandemia. Y tenemos un novelista que reúne condiciones muy peculiares. Es novelista, es autor de una novela que se titula 12 pacientes, que hoy afortunadamente sale editada por el Fondo de Cultura y estará en esa mesa delante para todos los que la quieran leer y comprar. Pero además, Eric Mannheimer es exdirector de un hospital fundamental en Nueva York, arduo y duro defensor de la salud pública contra la salud privada y los manejos de las transnacionales farmacéuticas, y además de eso es el creador de esta novela que se vuelve la serie de televisión New Amsterdam, de la cual es co-guionista. Y entonces cruzamos a todo nuestro equipo. Yo tengo poco que decir, excepto colaborar a que fluya el diálogo y la discusión y a poner a conversación, a discusión, primero en la primera parte de esta charla, que va a ser un poco más larga de lo habitual,
el tema de la salud pública en México y en Estados Unidos, y segundo, vamos a presentar la novela, darle entrada en el territorio de los lectores. Yo creo que hay poco que decir para los que somos fervientes, declarados y militantes en la salud pública. Un país sin salud pública es un engendro, es una caricatura de país. Y la salud pública lo que tiene es su condición esencial de ser democrática, de no permitir que sea el Dios dinero, en la lógica neoliberal, el que determine quién sana, quién se cura y quién muere. En ese sentido, quizá la pandemia vaya a traer consigo una reflexión social profunda y una voluntad gubernamental potente para fortalecer la salud pública en México y que no nos suceda lo que nos sucedió, que nos vimos colocados en mitad de una crisis de salud, habiendo heredado una infraestructura que estaba repleta de hospitales donde alguien había vendido el equipo radiológico, de salas de hospital donde se les había olvidado a la hora de inaugurarlas el techo, de un desastre de negocios turbios por todos lados que hacía que la salud pública mexicana quedara debilitada ante las necesidades del país. Habremos contigo, ¿no?, para contar que en qué estado estaba la salud de este país cuando tomamos el poder. Muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Muchísimas gracias por la recepción tan calurosa, tan solidaria. Realmente es emocionante y se los agradezco mucho. Quiero también agradecer de inicio a Paco Ignacio Taibo, a todas las compañeras y compañeros del Fondo de Cultura Económica, de Educal, por haberme invitado a esta reflexión y por haber editado esta muy pertinente obra que es muy ilustrativa de las grandes transformaciones de salud y su nicho, las grandes reversiones o transformaciones sociales. Y con mucho gusto volvemos a comentar algunos puntos que estuvimos reflexionando con todas y todos ustedes, con la sociedad mexicana, con el pueblo mexicano, a lo largo del primer año y medio de la pandemia. Mucho de lo que diré ahora, trataré de ser breve, lo hemos venido diciendo a lo largo de todos estos meses. Lo dijimos en conferencias de prensa a las 7 de la noche por más de 151 emisiones. Y como ya decía Paco, interesantemente estos planteamientos fueron excluidos, fueron censurados de la prensa nacional, con muy honrosas excepciones. Aquí veo a Ángeles Cruz de La Jornada. Por supuesto, pocos medios sí fielmente transmitieron el mensaje principal que hemos señalado una y otra vez. No podría, por supuesto, extenderme en detallar cada uno de los problemas de salud o de salud pública o del Sistema Nacional de Salud Pública de México, pero quisiera remarcar en tres grandes ideas que invariablemente respondemos en el conjunto de nuestro gobierno y que han respondido en otros países cuando se pregunta sobre las lecciones aprendidas de la pandemia. ¿Cuáles son las lecciones útiles para que no nos vuelva a pasar lo que hasta el momento nos ha pasado? Dejo en claro que las enfermedades infecciosas, epidémicas, por mayor razón estas de gran dimensión, son hasta cierto punto irremediables, desafortunadamente, y eso también hay que tenerlo muy claro. Este tipo de fenómenos forman parte del repertorio de la vida en el planeta, de la vida humana, de la vida social y de la vida con el conjunto de los ecosistemas silvestres
por la sencilla razón de que forman parte de la naturaleza del planeta. Pero eso, desde luego, no debe llevarnos a una visión quizá reduccionista, quizá simplista, de enfocar una pandemia causada por un agente infeccioso, por un virus, como si solo se tratara de un fenómeno natural, de un fenómeno en donde los elementos sociales no juegan un papel crucial. Y esto, aunque no forma parte de las tres conclusiones mayores que voy a destacar, sí es importante para poder visualizar lo que enfrentamos como un problema de salud pública, de un problema de salud colectiva que nos afecta a absolutamente todas y todos los elementos de la especie humana. Más de 7 miles de millones de personas hemos sido afectadas por este fenómeno. Pero si lo reducimos a un fenómeno meramente biológico de virus, el virus SARS-CoV-2, afectando el sistema respiratorio y otros sistemas orgánicos de los seres humanos, perdemos la oportunidad, la importantísima oportunidad de identificar a todos los problemas de salud como problemas surgidos de una realidad social, de una realidad económica que enfrentamos todos los seres humanos, con una característica muy importante: los enfrentamos en desigualdad de condiciones. Y esta es precisamente una de las conclusiones que en el mundo en general se han hecho desde la perspectiva técnica en el campo reducido de la salud, desde una perspectiva más amplia, considerando otras dimensiones sociológicas de la salud y de la enfermedad, también en los sistemas gubernamentales, y para mi gusto todavía no suficientemente en los organismos internacionales. Algunos organismos internacionales, los especializados en salud, la Organización Mundial de la Salud, las organizaciones regionales, en el caso de México, la región de América, la Organización Panamericana de la Salud, ya han empezado a tener algunas reflexiones sobre los determinantes sociales de esta pandemia y los determinantes sociales y socioeconómicos de cómo hemos enfrentado la pandemia. No solamente los gobiernos y no solamente los países, sino los estados nacionales, su población en sus características territoriales y políticas particulares. Considero que este es uno de los elementos pendientes, entrar a una reflexión mucho más profunda sobre por qué en cada país, en cada estado nacional, se vivió cierta realidad y no otra distinta. Dicho sea de paso, esta es una de las tergiversaciones muy importantes de la información en la prensa nacional, en la prensa mexicana, prensa escrita, prensa en radio, televisión o medios sociales, cuando vemos repetidamente esta comparación completamente simplista y artificial, basada en cuentas de casos o en cuentas de fallecimientos, y pensar que podemos comparar a un país con otro y con otro solamente por cuántas personas murieron. No quiero ser irrespetuoso para todas las personas que han tenido este tipo de planteamiento en cierto tipo de prensa escrita o radiofónica o televisiva o las redes sociales, pero por decirlo menos es una sobresimplificación tan elemental que resulta ofensiva para el propio pueblo de México que hemos sufrido la pandemia. Y hago una nota lateral, anticipándome de la presentación del libro, porque una de las cosas que también es destacable, ya entraremos y escucharemos con mucha atención a Eric, es cómo el propio libro 12 pacientes de Eric Mannheimer hace un enfoque de estas realidades sociales, no solamente en la vida y los antecedentes de las y los pacientes que fueron atendidos por Eric y su equipo en el Hospital Bellevue, sino también de todos sus determinantes ancestrales, que hace un repaso fabuloso en la historia contemporánea de América Latina. Pero eso seguirá ahorita en palabras de Eric. Retomo sobre este primer planteamiento, desigualdad social. Y cuando decimos desigualdad, estamos hablando no solamente de diversidad de condiciones, sino clara y francamente de un proceso de construcción de injusticia social o de deconstrucción de bienestar social que ha aquejado a todo el mundo, pero definitivamente a la región de América y clarísimamente a México
en los últimos 40 años, la era neoliberal. El desmantelamiento de los sistemas públicos de bienestar, todos, el de salud y todos los demás, el desinterés por el acontecer público, la profundización de estas desigualdades económicas en sentido estricto. Tenemos los índices económicos representativos de esta polarización que nos han llevado a situaciones que asemejan a países ancestralmente desiguales como puede ser Sudáfrica o Brasil o varios otros. Esto en un país que construyó para el siglo XX un Estado nacional producto de una revolución social iniciada el 20 de noviembre de 1910, es algo que no puede pasar desapercibido. Tener un Estado nacional profundamente desigual en lo social, en lo económico, en lo político, en el acceso a servicios de bienestar de todo tipo. Y esto la pandemia nos lo ha puesto de manifiesto, en México y muchas otras latitudes. Lo segundo, que también es una lección aprendida clarísima para muchos países, no para todos, pero sí para muchos, en los que México ocupa lamentables condiciones de primer lugar, es en el estado de salud deteriorado del pueblo. Una característica fundamental del acontecer de salud en México es que a partir de los años 80 del siglo XX empezó un proceso acelerado de lo que técnicamente conocemos como transición epidemiológica. Empezaron a tener éxito algunas intervenciones y políticas de salud pública que ayudaron a disminuir las enfermedades infecciosas, las enfermedades contagiosas. Empezaron a cambiar también las realidades de las condiciones de vida, pero a partir de los años 80 empezaron a deteriorarse en muchos otros sentidos. Y una muy importante es la alimentación del pueblo de México, un pueblo que goza de una historia ejemplar, emblemática, de diversidad ecológica, diversidad cultural, que se refleja en la diversidad de los alimentos. Empezó a sustituir esa riqueza por una limitada oferta o disponibilidad de alimentos que son clara y francamente no saludables. Dejamos nuestras bebidas tradicionales, dejamos nuestros alimentos ancestrales, dejamos nuestro grano fundamental, el maíz, y los sustituimos por productos industrializados de bajísimo valor nutricional y altísimo poder energético, poder calórico. La consecuencia es por demás obvia, porque esto llevó a que ocupáramos los primeros lugares en obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión, múltiples cánceres, enfermedad crónica del hígado, etcétera, etcétera, etcétera. Un dato crucial es más de la tercera parte de la mortalidad en México. Sí, la mortalidad es consecuencia directa de estos estilos, estos modelos de consumo que tenemos hoy, producto de esta transformación retrógrada desde los años 80, que también acompaña al neoliberalismo, a la avidez por la generación de riqueza para concentrarla en las grandes corporaciones transnacionales. Esto no debemos perderlo de vista, porque la solución no es una solución médica, la solución no es tampoco una solución individual, y hay que tener presente que es un fenómeno social, y que como buen fenómeno social también se expresa con enormes desigualdades de acceso o inacceso a la alimentación saludable, a la posibilidad de realizar actividad física o al sobreconsumo de alcohol, tabaco y múltiples productos que causan adicciones. Entonces, este es el perfil social de la enfermedad en México. Cuando viene la pandemia de COVID-19, empieza a construirse la evidencia científica y también la evidencia vivencial de una epidemia, sí, en primera y básica instancia causada por una enfermedad infecciosa, por una partícula infectante, el virus SARS-CoV-2, pero que en estos contextos se amplifica y se selecciona afectando a las personas que ya de por sí
tenían un estado de salud deteriorado. Hay evidencia clara, sistemáticamente adquirida, muy consistente, de que estas enfermedades crónicas son los determinantes fundamentales de presentar COVID grave, complicaciones y desafortunadamente mortalidad. Y regresamos a lo que he mencionado hace un momento, este simplismo en la comparación entre países, sin tomar en cuenta estas realidades, pues obviamente no nos puede dar un panorama sobre la situación epidémica y la oportunidad o calidad del manejo. Y lo último que quiero mencionar, con esto cierro este elemento, es la tercera lección aprendida que ya mencionaba Paco, en qué condiciones estaba el sistema de salud pública de México. Para resumirlo, México nunca alcanzó un sistema de salud completamente competente, que permitiera tener una cobertura universal de servicios, no solamente curativos, sino preventivos y de rehabilitación, y servicios que estuvieran incorporados a la vida comunitaria. Nunca lo alcanzamos. Durante el siglo XX, mayormente con el establecimiento de la seguridad social a fines de los años 40, se empezó a desarrollar una capacidad de un incipiente sistema de bienestar cuando se tenía una perspectiva social y también nacional o nacionalista de la salud. Pero nuevamente a partir de los años 80, cuando viene la reconversión del capitalismo global y cuando vienen los designios o disposiciones de los grandes circuitos financieros a través de organismos multilaterales de este carácter, viene la transformación de los gobiernos y la contrarreforma antisocial de los sistemas de bienestar. En el Sistema Nacional de Salud de México, con el surgimiento de la Ley General de Salud de 1984, se empieza a desmantelar ese sistema de bienestar y empieza a privilegiarse la oportunidad de hacer negocios en el Sistema Nacional de Salud, desamparando a las personas, desamparando a las comunidades, desintegrando la experiencia de salud, tanto preventiva como curativa, como rehabilitatoria, y convirtiéndola en una mercancía más. La insuficiencia de nuestro sistema de salud es tan monstruosa que tenemos que visualizar que será un proceso largo de transformación y reconstrucción para lograr un sistema como el que queremos, como el que necesitamos, como el que merecemos. Un sistema público, un sistema gratuito, de cobertura universal y que tenga una visión social, deliberadamente social, con servicios comprensivos basados en atención primaria de la salud y una red integrada de servicios. Esta es más o menos la diapositiva del país. Detrás de tu libro y de la serie televisiva, lo que hay es experiencia, o sea, lo viviste, y tu batalla por la salud pública ejemplificada en el hospital es una acumulación de reflexiones y experiencias. Cuéntanos la visión que tiene alguien desde los Estados Unidos. Gracias. Le tambó en español, ¿no? Sí, un poco. Pero necesitan mis notas, no, sin los papelitos. Es un gran honor participar en la Feria del Libro aquí en México y con Hugo. Gracias Paco y Paloma, Marina y todo el equipo de fondo. Mi libro 12 pacientes. Gracias. Mi libro 12 pacientes y el programa de televisión New Amsterdam, inspirado en el libro, tratan de la relación entre la salud de los individuos y el mundo social, político y económico que comparten. No mayor prueba de esta relación que la pandemia mundial de COVID-19. Las prioridades y decisiones que toma una sociedad determinan la salud y la esperanza de vida de sus ciudadanos. Hoy me gustaría compartir con ustedes algunos de los giros de este viaje. Hace 25 años caminé por el pasillo principal del Hospital Bellevue
como nuevo director médico. Me había formado como médico en el sistema de hospitales públicos, es decir, gratis, de la ciudad de Nueva York, y estaba ansiosa por volver. Dejé mis cosas en mi nuevo despacho, me puse una bata blanca y me dirigí a las unidades cuidados intensivos. Hice la ronda con el equipo de estudiantes de medicina, médicos y enfermeras. Nos abrimos paso lentamente por el largo pasillo mientras descifraba los rituales de Bellevue. Antes de regresar al sistema público, había pasado 20 años como médico en un hospital universitario con una intensa práctica clínica. Había hecho gira de trabajo clínico y de salud pública en el extranjero, en el Hospital Albert Schweitzer de Haití, cuando por fin conocí el nombre de una nueva enfermedad que estábamos combatiendo juntos, SIDA. Más tarde viajé a las zonas rurales de Pakistán en una misión de salud pública con el Centro Médico Aga Khan de Karachi. La violencia de la invasión rusa en el vecino Afganistán había creado enormes campos de refugiados pastunes y graves problemas sanitarios. Esa violencia anunciaba una amenaza política y humanitaria que continúa hasta el momento. Aquella tarde en Bellevue, un paciente evidentemente llamado sin techo fue presentado durante nuestra ronda por un joven médico que nos repasó el diagnóstico, los resultados de las pruebas y los tratamientos. El paciente de mediana edad estaba a nuestros pies mirándonos ansiosamente. El tiempo que un médico pasa con sus pacientes se había ido reduciendo desde hacía tiempo y el registro electrónico ponía más distancia entre nosotros. Pero no me había dado cuenta que habíamos dejado de usar nombres personales. Se había sacrificado el nombre del paciente por la eficiencia y la productividad. Acerqué una silla al lado del paciente y me senté. Le pedí al equipo que se acercara y le pregunté al paciente si tenía alguna duda. Era un hombre elocuente con acento de Trinidad. Nos preguntó cuidadosa y amablemente sobre su neumonía, sus medicamentos y su pronóstico. Miré su pulsera de plástico, David Naipaul. Le pregunté si era pariente de V.S. Naipaul, escritor y premio Nobel, que me había arrastrado a través de las migraciones forzadas y las diásporas con sus fascinantes libros cuando estaba en la universidad. La política y el destino habían llevado a nuestro paciente, primo del escritor, a la ruina económica y la pérdida de su familia. Las lágrimas fluyeron y él se atragantó cuando la enormidad de lo sucedido salió de él. De camino a casa fui a una librería y compré una docena de ejemplares de ficción y ensayos de V.S. Naipaul para el personal y media docena de cuadernos para mí. Quería que los jóvenes médicos conocieran el mundo del que procedía este abogado sin hogar, el torbellino de la historia que había llevado a su familia de la India al Caribe y luego a la ciudad de Nueva York. El señor sin techo, señor Naipaul, representaba a millones de personas, pero su historia también era única. En cuanto a mí, sentí que era un momento extraordinario para ser testigo y participante de una trama mucho mayor. Cada sin techo tenía una historia larga y profunda, iluminando el presente. Aquella noche me puse a escribir en mi primer cuaderno negro. 10 años más tarde, con los cuadernos llenando varias estanterías, me senté a escribir un libro sobre lo que había aprendido acerca de la enfermedad, lo que el paciente creía tener, el diagnóstico, lo que los médicos decían que tenía, y del sufrimiento
desde mi despacho. Necesitaba escribir sobre lo que no aprendí en la Facultad de Medicina o lo que tuve que desaprender para ver con claridad y tener un lenguaje para lo que tenía antes mis ojos. Lo que veía una u otra vez en mi consulta en los hospitales eran pacientes empujadas y arrastrados por fuerzas sociales, económicas y políticas que tenían profundos efectos en su salud y en sus familias y comunidades. Hacer visible esta materia oscura de Hugo, estos factores de riesgo sin nombre, se había convertido en mi proyecto personal. ¿Cómo es posible que Estados Unidos gaste más del doble de cualquier otro país en gastos médicos y al mismo tiempo los indicadores clave de salud empeoran cada año? Algo grave está pasando con nuestro sistema médico. Esta paradoja esencial de Estados Unidos, la desventaja médica, ha sido ocultada de sus propios ciudadanos tanto por su proeza tecnológica y sus avances científicos como por una política neoliberal cada vez más cruel y letal. Solo en Nueva York tenemos 6 facultades de medicina y sistemas de salud con sus calificados entre los mejores del mundo. Y al mismo tiempo, si se toma el tren 6 hacia el norte de Manhattan, la esperanza de vida desciende 1 año cada minuto. Existe un gradiente de 15 años de vida desde Manhattan hasta el Bronx. El código postal en que uno vive más que cualquier otro factor es el responsable de las muertes prematuras. Eran mapas de mortalidad del metro. Explorar estas fuerzas y hacerlas visibles y reales se convirtió en el tema unificador del 12 pacientes y la fuerza motriz en la serie de televisión New Amsterdam. Repasando mis cuadernos he marcado decenas de temas. El de Hugo, el ataque de 11 de septiembre, uno de los originales notas. Una epidemia de opioides. El año pasado mató a más de 70,000 personas en Estados Unidos. La violencia diaria contra las mujeres y minorías sexuales que vemos en nuestras salas. Vigilancia policial agresiva y punitiva. Grandes variaciones en cuanto a quienes reciben asistencia médica. La conexión entre política, economía y salud. El sistema penitenciario que se ha convertido en un sistema nacional de salud mental en Estados Unidos. El negocio de la medicina en Estados Unidos se ha convertido en el mayor negocio en el planeta. $4 trillones al año. Todas estas cuestiones solo se extienden si se consideran los determinantes sociales de la salud. Hay varios: los barrios, nuestros empleos, acceso a un seguro médico, niveles educativos, nuestro acceso a los alimentos saludables, acceso a las opciones reproductivas, parto seguro, educación infantil, parques y espacios verdes, temas de raza, clase, género, los niveles de violencia. Hemos abusado de la confianza de nuestras comunidades. La creciente desigualdad es el problema subyacente de todos estos determinantes. Aunque estos factores sociales o estructurales tienen todo que ver con la salud real de la vida de las personas, no forman parte de las conversaciones entre los médicos y sus pacientes. Los profesionales médicos no saben cómo plantear las preguntas. Aunque los médicos no pueden arreglar todos los males de la sociedad, ni ser trabajadores sociales,
ni psicólogos, ni defensores del vecindario, me parece crucial que los médicos sepan si sus pacientes han sido expuestos a estos factores de riesgo y también que participen en la mejora de las condiciones para ellos. La intervención médica es necesaria y esencial, pero no es suficiente. Pero la prevención previa ha sido dejada de lado. La salud pública se ha alejado por la salud de los ciudadanos al confundir healthcare, literalmente cuidado de salud, con la salud o con el cuidado. La industria médica ignoró los ingredientes sociales necesarios para que los individuos sean sanos y vivan en comunidades sanas. Los comentaristas sociales reforzaron y justifican el sistema roto mediante enfoque implacable en la responsabilidad individual o la incapacidad inherente de ciertos grupos que viven en general en la pobreza para lograr un mejor estado de salud. Así son las cosas. Eso es, hasta que surgió la epidemia de COVID. Las muertes se sitúan muy cerca de las mismas códigos postales y barrios vulnerables por la falta de resiliencia comunitaria basada en determinantes. Me gustaría presentarles algunos breves de 3 o 4 pacientes. Marta, la limpiadora en mi hospital. Las enfermedades crónicas dominan los días de los médicos en sus consultorios. Los efectos de estas enfermedades llenan los hospitales y las salas de urgencias. El problema número 1 es la pandemia de obesidad y su gemelo metabólico, la diabetes. La Coca-Colización de México y otros conglomerados alimentarios cooperativos se han tragado el país y han creado una pandemia moderna que comienza en la primera infancia. Marta, mi protagonista, vio los efectos multigeneracionales en su familia mientras lucha por aceptar su diabetes. Se debate en público dentro de la definición de responsabilidad. Pero ¿la responsabilidad de quién? ¿De las Martas de este mundo que toman decisiones personales respecto a sus vidas y cómo alimentarse a ellas mismas y sus hijos? Marta llegó a la conciencia política antes de su cirugía bariátrica y me preguntó: ¿qué pasa, Eric, con la industria de billones de dólares que sobreproduce alimentos en cantidades industriales, destruyendo el suelo, los suministros de agua, dirigiéndose a los consumidores jóvenes, utilizando los expertos de las redes sociales? No hay una pistola en la cabeza de nadie, pero hay un grupo de cerebros de publicistas, vendedores, psicólogos, sociólogos, antropólogos, científicos de los alimentos y investigadores del cerebro que desentrañan los secretos del gusto y el deseo. ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de adicción y las adicciones cultivadas de la nicotina, la cocaína y la heroína? Esta es una verdadera investigación translacional, desde el banco hasta los pasillos de Mega. Marta me lo dijo sin rodeos. Los médicos trataban los síntomas de una epidemia generalizada que era mundial y que llegaba también a las economías en desarrollo con un arsenal cada vez mayor de medicamentos para la diabetes, consejos dietéticos bien intencionados pero sin sentido, que la industria penetraba más en todos los rincones de la sociedad y en todos los grupos de edad. Los ricos compraban productos orgánicos y bebían cafés con leche de soja. ¿Y el resto de nosotros?, preguntó Marta.
Una otra, Tanisha, es otra pandemia de nuestros niños. Si Bellevue es conocido por algo, es por las enormes salas de psiquiatría que albergan a casi 500 pacientes de todos los rincones del mundo. Esta división del hospital había sido mi favorito desde el día en que llegué a Bellevue hace casi 25 años. El tiempo de los pacientes pasan en el hospital se ha reducido a días, con poco tiempo para conocerlos. Las unidades de psiquiatría son hasta cierto punto una excepción. 30 días hospitalizadas eran lo normal. Un poco más tiempo para pasar con pacientes. Las unidades más inquietantes de Bellevue son las salas infantiles de psiquiatría, llenas de niños entre 4 y 18 años, llevan la pesada carga de una sociedad desechable, admitidos con una decena o más de medicamentos, con el mínimo de 5 diagnósticos, atendidos por un equipo grandísimo y misceláneo de expertos, gruesas fichas de papel demasiado pesadas para cargar registraron cada caso. Farid Haddad, jefe de psiquiatra infantil por aquel entonces, me había presentado a Tanisha, de 16 años, una nueva admisión, pero una paciente conocida con múltiples hospitalizaciones. Se ha escapado al hospital a hurtadillas en la oscuridad para evitar una familia violenta y abusiva y para ser admitida en el único lugar seguro que conocía en la ciudad de Nueva York, un pabellón psiquiátrico. Mientras hablamos de Tanisha, Farid me introdujo en el mundo de los ACE, o experiencias adversas de la infancia, y indirectamente en todas las Tanishas que existan. Los abusos sexuales, físicos, psicólogos y la negligencia en las familias tienen efectos profundos y persistentes en los niños pequeños que duran toda la vida. La suma de los tipos de experiencias negativas en la puntuación ACE reveló un pronunciado efecto de dosis que presentó como enfermedades comunes décadas más tarde. Enfermedades cardíacas, hepáticas, enfermedades pulmonares, adicciones, problemas de salud mental y suicidio. Los daños que produjeron en la infancia y las enfermedades aparecieron en la mediana edad. Sin saberlo, gran parte de lo que hacíamos los médicos al atender a nuestros pacientes era reconocer o tratar los residuos de los traumas de la infancia y las respuestas emocionales conductuales automáticas que habían superado su fecha de vencimiento. Atestiguar y validar el comportamiento atascado y los patrones a lo largo de la vida ha sido una competencia fundamental de los médicos durante milenios. Era quizás lo más antiguo y útil que podíamos hacer por nuestros pacientes cuando no podíamos hacer mucho más. Corremos el riesgo de perder este ritual de curación en nuestro sistema médico neoliberal tan eficiente y productivo. Un poco sobre un otro paciente, un piloto. Este piloto en guerra se había convertido en un adicto a la heroína durante su segunda misión como piloto de helicóptero en la guerra de Vietnam. Como muchos militares de esa guerra, no fue bien recibido al regresar a Estados Unidos. Hay millones de este tipo. Se encontró desempleado en una década de depresión económica. Se dedicó a la pequeña delincuencia y acumulaba antecedentes policiales. Bajo el mandato de un nuevo alcalde de Nueva York, enamorado de Comstat, un programa informático para luchar contra la delincuencia, se impusieron cuotas mensuales
detenciones en cada comisaría de la ciudad. Al cabo de un mes, Guerra fue detenido por pasear su perrito Chihuahua sin correa. Fue enviado a Rikers Island, el conocido complejo penitenciario de la ciudad. Comstock consiguió aumentar las cuotas de arresto sin duda. También causó un daño masivo a las comunidades seleccionadas. Conocí a Guerra mientras hacía la ronda en nuestra unidad penitenciaria. Su cuello destacaba con un grupo de ganglios linfáticos. La prisión no era un lugar para recibir atención competente. Aceleré las cosas y se le diagnosticó cáncer de garganta. Le colocaron una sonda de alimentación y programaron quimioradiación unas semanas después. Lo mantuvimos en Bellevue y trabajamos para conseguirle la liberación compasiva al Hospital General. Yo mismo había pasado por este mismo cáncer de garganta. Sabía lo que Guerra y su familia necesitaban para completar la terapia y tener una oportunidad de sobrevivir. Cuando conocí a Juan Guerra, sabía que Estados Unidos era el país con la mayor población encarcelada del planeta y había leído sobre los efectos que tiene en las comunidades, pero realmente no tenía ni idea de lo que significaba para las personas afectadas y sus comunidades. Sí. Muy interesante. Sí. En estos momentos yo ya tengo todos los síntomas, todas las cosas. Y como que urge hacer una pregunta. ¿Hay futuro optimista? ¿Hay futuro optimista? ¿Vamos a poder desbordar la pandemia y encontrar normalidades? Y al mismo tiempo vamos a poder construir un sistema de salud pública integral, coherente, no abusivo. A ver si se me bajan los síntomas que me produjo en la lista exhaustiva. Pienso que sí, definitivamente pienso que sí, y quisiera ilustrarlo con tres experiencias o tres perspectivas o dimensiones de lo que nos convocaste a hablar, la solidaridad social durante la pandemia. Y tiene un puente a los relatos de Eric, también para volver a recomendar el libro, apasionante, por ser esta perspectiva donde a partir de una experiencia en hospital, a partir de síntomas, lo que los médicas y médicos estamos acostumbrados a reconocer, Eric nos dice deliberadamente que busca los elementos que están detrás, y detrás se va desde las realidades de la primera infancia de las personas, su comunidad, su historia, y en algunos casos se remonta literalmente a la historia contemporánea, mayormente de América Latina. Hay tres dimensiones que identifico de la solidaridad durante la pandemia en México, y no dudo que también en otros países se haya manifestado. Me gustaría destacarlas para alimentar a la esperanza, porque creo que esas raíces de la solidaridad son lo que nos permite vislumbrar la potencial oportunidad de transformar el sistema. Definitivamente tenemos que estar resueltos a transformar, no remendar, no reformar. Hay que transformar las raíces estructurales de este desastre en el que llevamos metidos 40 años y que todos y cada uno de los pacientes de Eric relatados en el libro muestran los estragos. Identifico un elemento, yo diría que ancestral, natural de las personas, que es la capacidad de ser compasivos, de ser empáticos, de establecer puentes a partir de la identificación del dolor, no en un plano racional, sino en un plano emocional profundo. Cuando nos vemos representados en la incertidumbre, en el riesgo, en la adversidad, y ese es algo que la pandemia nos ha puesto,
automáticamente todas y todos buscamos un encuentro de corazón, de alma, con los que nos rodean. Si esa dimensión del encuentro lo podemos convertir activamente en gestos generosos, en receptividad, en simpatía, en actividad para resolver tanto lo propio como lo externo, entonces creo que hay esperanza. Pero necesitamos partir de esa esencia de generosidad que estoy convencido el pueblo de México tiene hasta el tuétano. La segunda cosa, o la segunda dimensión o perspectiva de la solidaridad no nos ha dado tantas señales positivas, pero sí algunas. Y es la solidaridad que se puede establecer cuando trascendemos lo comunitario, lo familiar, lo que nos es más o menos afín, y nos encontramos con personas que tienen realidades significativamente diferentes a las nuestras. Si lo vemos en la estructura social, y dejando muy claro la importancia de reconstruir el espacio de justicia y bienestar, lo que vemos y hemos visto no solo en México, sino en otros países, es que la solidaridad se trastoca, se pierde, cuando cada quien distingue a los otros a partir de sus identidades sociales. Decía Paco hace un rato, y lo hemos dicho muchas veces, este fenómeno de la desinformación inducida, estructurada por la prensa adversaria, pero cada vez, no solo en el contexto de la pandemia, sino en otros que lo identificamos, tenemos que tener presente que esa siembra de la visión del odio, y el odio es la más tóxica combinación del miedo y la ignorancia, ha sido alimentada no por la prensa específicamente, sino quien está detrás de la prensa. Y quien está detrás de la prensa es grupos de interés que representan grupos sociales que eran privilegiados, han sido privilegiados y hoy se sienten amenazados por un pueblo que reclama su derecho, su espacio y reconstruye a partir de sí mismo una aspiración de bienestar y de igualdad. Y ahí es donde la solidaridad entre clases sociales nos muestra el egoísmo atroz que en el contexto de la pandemia y el temor, la incertidumbre, llevó a pensar que la pandemia nos venía de fuera. Desde luego nos viene de afuera en términos de países y la propagación mundial, pero lo que sería completamente erróneo es ver a un fenómeno adverso como la pandemia como un asunto que tienen que resolver los demás. Recordarán el dilema falso inducido respecto al cubrebocas. No quisiera enfatizar esto una vez más, pero la idea del cubrebocas se convirtió en el instrumento con que las personas egoístas y los grupos sociales egoístas trataban de echarle la culpa a los demás. Que se ponga el cubrebocas porque si no me va a contaminar a mí y a mi familia y a mi pequeño universo. Cuando, en términos técnicos, si hubiéramos pensado en el cubrebocas como un instrumento de conexión social para protegernos unos a los otros, hubiéramos tenido también mejores resultados. Entonces, por eso dije que en esta otra dimensión no veo tanta esperanza, pero sí retomo la esperanza que surge cuando un pueblo es capaz de articularse y trascender el egoísmo, pensando en la supervivencia y en el futuro de esta y las siguientes generaciones. Me tengo más tiempo. Me informa la directora de la feria. Me tengo más tiempo. Bien. Again, on the idea, sorry, mil perdones. Es que con esto de que estoy rodeado por dos médicos no me atrevo a pedir permiso para fumar, maldita. Ya es el cerco humano.
seamos demócratas, aunque nos cueste más trabajo. Los que me permitan ejercer el derecho a fumar, porque así es como pienso, levanten la mano. Los que no, me chingaron. Bueno, vale, avancemos. Claro, sigamos la idea de la medicina social como perspectiva del futuro, que en Estados Unidos es mucho más difícil de pensar que en México, ¿no? Creo que las sociedades son tan diferentes en un sentido, en desarrollo, etc. Pero creo que Estados Unidos no es un problema de dinero, por ejemplo. Gastamos en Estados Unidos más de 4, es un número clave, 4 trillones de dólares cada año en la industria médica. Y casi la mitad es totalmente vacío, un waste. So, imagino que tenemos todo lo posible en términos de recursos. Y tenemos 1 millón de médicos, tenemos 6,000 hospitales, tenemos los mejores universitarios, etcétera, etcétera. Pero no tenemos la política y el liderazgo en este momento o por años ya para unir todos estos. Es fragmentado todo ya después del presidente Trump. So, estamos en este momento luchando para preservar democracia, mucho más básico de salud pública en este momento. Es una lucha total en este momento para preservar a Estados Unidos en la dirección de oportunidad. Es clave, es otra cosa ya. Es la primera vez que escucho a alguien que pone sobre la mesa las ventajas de ser mexicano sobre ser norteamericano. Y le agradezco, francamente lo agradezco. Así como agradezco la visión optimista forzada, pero optimista al fin y al cabo, porque históricamente las grandes crisis generan grandes reacciones, generan grandes reflexiones, generan pensamiento crítico, pero generan pensamiento solidario. Y el debate sobre la salud pública es un debate que está imbricado con el debate del pensamiento solidario. ¿Por qué yo sí? Porque tengo dinero, ¿por qué ellos no? Porque no lo tienen. ¿Sí? Hay que desterrarlo de las mentalidades de la colectividad nacional. Y en este sentido es interesante. El libro de Eric a mí me resultó muy ilustrador, porque además me movía de un lugar a otro, de un paciente a otro, de un tema a otro, y en todos ellos apuntando y señalando cómo nada es lo que simplemente parece, sino que es lo que hay atrás de la desigualdad. Y las reflexiones de Hugo me parecen muy sanas. Para mi gusto, falta quizá un poco decir, la lista de los culpables de que haya habido hospitales que no tenían techo y se inauguraron, la lista de las farmacéuticas que hicieron negocios turbios a diestra y siniestra en este país, la lista de los directores de hospitales que tenían una farmacia fuera de su hospital y que no permitían que los doctores recetaran, sino que recetaran para la farmacia, lo cual ya no solo era un fraude, sino un delito criminal. A la lista de administradores que se robaron el dinero de sus hospitales alegremente. No hay reparación de daños si no hay justicia. Hay herida y hay que reparar daño. Yo también creo que el sistema de salud que tiene que surgir potenciado en el futuro mexicano tiene que surgir de una reparación de daño y de una limpieza del aparato. Sí, yo coincido totalmente en eso. La identificación de las personas responsables creo que es bastante clara, por lo menos en el nivel más general. Algunos incluso hasta se aparecieron durante la pandemia como expertas y expertos a dar soluciones y a dar fórmulas para resolver
la epidemia en 8 semanas. Pero tenemos también una de las personas responsables de esto, que ahora se aparecen como expertas y expertos y desde algún rincón en Miami nos están recomendando qué debemos hacer. Pero una cosa que quisiera destacar en este sentido de mientras no limpiemos, mientras no resolvamos, no vamos a avanzar adelante, con lo cual coincido, es tener presente dos ideas que no son propias, las van a identificar, que dijo el propio presidente López Obrador cuando tomó posesión. Dos prioridades, dos elementos emblemáticos de este gobierno. Una que lo ha dicho una y otra vez, y esta mañana lo volvió a decir, es el tema de la corrupción. Y va a ir a Nueva York, a la plenaria de la ONU, del Consejo de Seguridad, y va a hablar de la corrupción. El estereotipo de la... Claro. Pero hay un aspecto que me gustaría comentar sobre el estereotipo, la visión común o relativamente simple de la corrupción, como un asunto relacionado con los gobiernos o con las personas funcionarias de gobiernos. No hay duda que hay innumerables conjuntos de personas corruptas en los distintos gobiernos de la historia de México y de muchos otros lugares. Pero a mí esta perspectiva me inquieta porque deja impune al sector extragobierno. Y lo que es muy claro es que en cualquier estructura de corrupción hay alguien que es partícipe al interior de un gobierno, nacional o estatal o municipal o local, pero hay alguien o muchos alguienes desde afuera que son los privados, son las entidades privadas, corporativas o locales, que les interesa corromper a los gobiernos. Si pensamos en los gobiernos como la representación de la sociedad, de acuerdo a los distintos modelos de gobierno, estos entes privados, estos intereses de grupo, de élite, están interesados en corromper al aparato de representación y de gestión de la vida pública. Entonces, en el fondo, hay un elemento que nos conecta con el segundo planteamiento al que me estoy refiriendo, que hizo el presidente López Obrador en su toma de posesión, ni más ni menos, que fue esta idea, que él además generosamente le da el crédito a quien se lo dijo, que fue un poblador de San Quintín, Baja California, que le dijo: hay que separar el poder político del poder económico. Y por supuesto, porque separar el poder político del poder económico lo que implica es una defensa y una recuperación, una reconstrucción de lo público. Y la obligación no solo jurídica, sino moral, ética, social y política de un gobierno es proteger, defender y promover el interés público, no el interés privado. Entonces, creo que ahí están las claves de la reconstrucción. Conversando una vez con Andrés Manuel, él planteaba la teoría del perdón y decía, dejemos de lado los rencores, dejemos de lado los agravios, que haya reparación de injusticia. Y yo decía, y venganza. Y me miraba y decía, no, a ver, que haya reparación de injusticia, dejemos de lado, convirtamos en secundario. Y yo decía, siguiendo, bueno, al fin y al cabo yo soy un humilde escritor que escribió la biografía de Pancho Villa, y entonces decía, y venganza. Lo que quería decir en esta charla, que era más o menos con sentido del humor y que destacaba variaciones sobre un mismo tema, lo que quería decir es que si no sientas el ejemplo, si no creas una administración pública inmune al cañonazo de Obregón en su día dijo que no había general que resistiera un cañonazo de 50,000 pesos, y
nuestra generación respondió: a nosotros no hay cañonazo que nos pandee. Los que no estamos a las ventas no nos pueden comprar. No hay dinero en el mundo para comprarnos. Y en ese sentido, el sentar el ejemplo de que la corrupción tiene castigo, de que el que esconde medicinas para lucrar en lo particular tiene castigo, va a ser perseguido por una sociedad que exige eliminación de agravio. Y eso está en el aire y creo que es un factor que tenemos que considerar. Nos alargaron el plazo. Eric, hija, tenemos más tiempo. ¿Quieres abordar alguno de los temas o quieres contarnos hacia ahora cuál es tu siguiente libro? ¿O cuál fue la técnica, aunque ya lo contaste un poco, como fuiste armando 12 pacientes? ¿No? Creo que este tema que estamos hablando hoy es probablemente al fondo lo más importante, porque cuando estamos hablando de los determinantes de salud, estamos hablando de la sociedad, la integridad de una sociedad. Podemos usar un vocabulario que hacer las cosas un poco más sencillas, pero al reforzar la sociedad mexicana, la sociedad al norte de Estados Unidos, que es bajo mucho estrés, tenemos que reforzar las cosas básicas. Y Hugo dijo hace algunos minutos que yo he reforzado que la desigualdad que es aumentando es la causa de causas. Es importante, tenemos dos causas de causas. Uno es el problema climático, probablemente número uno. Tenemos que confrontar esta día por día y realizar y establecer una organización, un país totalmente unificado por eso. Pero otro problema en las sociedades es gran desigualdad. Y con esto es establecer grietas, profundas grietas en la sociedad, y es muy difícil para escapar porque es estructural. Personas no pueden individualmente escaparlo. Obviamente hay algunos héroes, etcétera, etcétera, pero tenemos que reformar la sociedad, transformarla, es la única manera. Eric, su libro está aquí a la venta, léanlo, vale la pena. Vean la serie de televisión, que curiosamente es muy justa, muy justa con el libro. Es mejor el libro, dice Paloma, pero vean la serie también, que es muy justa con el libro. Y Eric va a estar firmando libros en el borde izquierdo. ¿Sí? ¿Firmas? Sí, va a firmar libros en el borde izquierdo. Y aún no lo hacemos firmar porque bastante trabajo es haberlo secuestrado aquí durante este tiempo. Esto es la Feria del Libro en el Zócalo y se nota de a madre. Tienen que desalojar, compañeros. Paloma les explica para sanitizar la sala. Y les anuncio que hoy a las 8 de la noche en este mismo salón, Sí. en este mismo salón, a las 8 de la noche, vamos a entregarles a todos los que asistan ejemplares de 21 para 21 de regalo. Muchas gracias al doctor Hugo Gatell, al doctor Eric Jaime, y les pedimos por favor si se ponen de espaldas al público porque les vamos a tomar una foto con todo el público atrás. Hugo.
Tenemos que hacer toda foto. Respetando. Hagan fila para la foto. Unos de otros. De aquí no nos movemos. Me llevo una foto. ¡Pueblo lo quiere! ¡Lo queremos! ¡Foto! Y el que sigue. ¡Córrense! Bueno, pues ya vamos a cantar. Sobre el COVID. Atrás viene la dirección en YouTube. Sí, doctor, gracias. ¿Lo vieron? Me enamoró con el cerebro, doctor. ¿Qué tan guapa, doctor? Ya aprendió que ya, no, ya aprendió que ya, que no hay nada que perder. A ver, vamos para allá. Salimos, salen dos. Salen dos. Salen dos. No, por allá. Ay, ya nos caemos. Venga,